Me encuentro aquí con la escritora Angélica Santolaya, que escribió Sala de Esperas. Y bueno, primero que nada, Angélica, muchas gracias por darme la oportunidad de entrevistarte, lo aprecio mucho. Gracias a ti, Fer. Y bueno, como ya te conté, disfruté mucho el libro, me encantó. La variedad de historias, también de perspectivas que diste, se me hizo una mezcla muy sabrosa, perfecta. Gracias. Qué rico escuchar eso, y sobre todo de alguien tan joven como tú. Sí, claro. Da gusto encontrarse con jóvenes interesados en la literatura. Sí, claro. Y bueno, me gustaría nada más empezar con preguntas básicas. Entonces, Sí. algunas historias eran escritas desde una perspectiva de primera persona y otras de tercera persona. Entonces, dos preguntas. Sí. Tú como escritora, ¿cómo sabes qué perspectiva es mejor y qué recomiendas más? ¿La primera o la tercera persona? Varía, depende. Yo creo que cada historia te pide cómo quiere ser escrita. Bueno, ese es mi caso. Te puedo decir que cuando yo empiezo a escribir una historia, no pienso en qué persona lo voy a escribir, sino que me va saliendo solito. Y ya después digo, no, pues sí está bien así, o no, y le cambio, pero de entrada como que la misma historia te va guiando cómo quiere ser contada. Hay que escuchar a las historias, cómo quieren salir a la luz y verse ante el público. Sí, claro. Perfecto. A ver, ¿qué más? Y bueno, así, cuando estás escribiendo una historia, ¿cómo sabes que la historia ya dijo todo lo que tenía que decir? O sea, ¿cómo sabes que la historia ya se acabó? Lo mismo, mira, hay un trabajo, cuando uno escribe un cuento, una historia, sale, ¿no?, de un primer intento. Después viene el trabajo de revisar y de corregir, que es ahí donde ya hay que meterle como más ganitas y más disciplina. Pero al mismo tiempo la historia misma te dice cuándo es el punto final y dónde debe terminar. Yo tengo una anécdota que a lo mejor con esta anécdota les resuelvo o no la cuestión. Alguna vez, cuando yo estudiaba en la SOGEM, en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, tuve una maestra, una escritora muy conocida, de la cual no voy a decir el nombre. Ella escribe, no sé si todavía, pero escribía cuentos infantiles. Y nos dijo en el primer día de clase, lo que ustedes quieran, nos dijo al terminar la clase, si necesitan algo, yo los puedo ayudar, me dicen. Sobre todo si van a mandar algo a concurso, me dicen y yo les echo una mano y vemos y no sé qué. Justamente yo estaba en esos días pensando en mandar un cuento infantil que yo había escrito a un concurso, el concurso de Alas y Raíces para los niños de México, que es muy conocido. Y pues dije, yes, ¿no? Mi maestra me va a ayudar, padre, ¿no? Y entonces me acerqué a ella y le dije, maestra, ¿qué cree? Que precisamente yo tengo un cuento que quiero mandar al concurso. Me dijo, ¿y para niños de qué edad es eso? Pues es para niños de 9 a 12 años. ¿Y cuántas páginas tienes? Le dije, tengo 14. Y me contestó, redúcelo a 4 y me lo traes. Sopas. Haz de cuenta que me echaron una cubetada de agua fría. Dije, ok, bueno. Pero pues uno es estudiante, uno está empezando, y de esos que te debates entre que, híjole, pero ella es maestra y ella es escritora y tendrá la razón y yo estoy bien sobrada de páginas y, híjole, estaré siendo soberbia, pero es que mi historia me dice que no, que así tiene que quedar, ¿qué hago? Y en esas estaba yo, cuando que se me ocurre, en ese tiempo mi hijo Iván tenía 8 años, el más chico. Ya sé, dije, se lo va a dar a leer. Entonces yo, sin decirle que era mío, estaba un día con su amiguito en la casa jugando, de la misma edad de él. Les dije, a ver, chicos, les voy a leer un cuento y quiero que me digan si les gustó o no, sin decirles que era mío.
Se los leí y cuando terminé me dijeron, está padrísimo, mamá, nos encantó, no sé qué, porque es verdad que cuando el fulanito, este personaje fue a la estatua y no sé qué, y no sé cuándo, y se quedaron fascinados con el cuento. Yo ya había revisado mi cuento pensando en toda esta recomendación de la maestra, y por más que yo lo leía y lo revisaba y lo volvía a leer y trataba de quitarle, ni una sola coma, ni un solo punto yo podía quitarle. O sea, mi cuento me gritaba que no, que él estaba bien así. No te hago el cuento largo, después de haber pasado la prueba de los niños, la más importante, lo mandé, decidí no hacerle caso a mi maestra y mandarlo al concurso. Y gané. Ay, mira, qué bien. Entonces, esto te enseña dos cosas. Primero, no le creas todo a los maestros, porque todos tenemos, nadie tenemos la última palabra, nunca en nada. Como decía Einstein, todos somos ignorantes de algo o poco sensibles, ¿no? Yo creo que si yo hubiera sido la maestra, yo le hubiera dicho, mándamelo y vemos. O sea, yo no me atrevería, yo ahora, después de 12 libros publicados, yo no me atrevería a decirle a alguien que se acercara a mí sin leer un texto, córtalo a la mitad y me lo traes, porque no lo he leído. Y no sabe sé qué tiene que decir la historia. Claro. Y mi cuento ganó. Después la maestra no me podía ver ni a la cara porque se enteró obviamente de que claro. Entonces me revía la mirada, ¿no? Así como... Ay, qué buena anécdota. Entonces, hacerle caso a los cuentos. Ellos, si tú escuchas a tus historias, ellas te hablan. Claro. Y con esta anécdota de que me contabas de tus hijos, me lleva otra pregunta. Como escritor, ¿qué considerarías que es más importante? ¿Escribir para ti mismo o escribir para alguien? Mira, es básico que escribas porque quieres hacerlo. Y desde ese punto de vista estás cumpliendo con una obligación para contigo mismo. Es muy importante escribir lo que tú quieres escribir, lo que tú quieres decir. Eso también forma parte de escribir para ti. Pero al mismo tiempo, si yo escribo para niños, por ejemplo, el ejemplo que te ponía hace un rato del cuento para niños, yo tengo que tener en cuenta que si voy a escribir un cuento para niños entre 9 y 12 años, tengo que utilizar un lenguaje que ellos entiendan. No puedo escribirles una historia que le daría a un adulto, porque no es el mismo lenguaje, no es la misma forma de poder llegar a un niño, como tampoco es la misma de poder llegar a un niño de 3 a 4 años. Tienes que tener en cuenta a tu lector en ese sentido, pero cuando los lectores son adultos, yo creo que ahí sí tienes que ser fiel a ti, y que pues te lea la persona que esté dispuesta a leerte y a entrar en tu literatura, porque tampoco puedes estar escribiendo para el contentillo de los demás. Sí, claro, porque ahí no puedes expresarte a ti mismo. Exactamente, y la literatura primordialmente es libertad. Sí. Libertad de decir lo que estábamos diciendo siempre. Tú tienes que ser libre de poder decir lo que quieres decir de la forma que lo quieres decir. Claro. Y siempre las historias encuentran a alguien que los acoge, que los disfruta, al igual que las personas, ¿no? Nosotros como personas no le gustamos a todo el mundo, a nosotros no nos gusta todo el mundo, habrá gentes con las que congeniamos más, otras con las que menos. Lo mismo pasa con la literatura. Los libros están ahí, los lee alguien, puede ser que a alguien no le guste, puede ser que a otro sí. La literatura es un arte como arte subjetivo, sí. No puede ser objetivo. Entonces, desde ese punto de vista no puede esperar gustarle a todo el mundo. Claro, sí. Sería absurdo, ¿no? Sí, sería como demasiado pedir. Sí, porque toda la gente es diferente, toda la gente tiene un punto de perspectiva diferente y pues, no todos van a estar simplemente la temática o la forma de expresar, de decir las cosas, puede ser que a alguien no le guste, puede ser que a otro sí. Sí, claro, tienes mucha razón. Y bueno, otra pregunta, no
muy relacionada con eso, pero yo voy a tener que estar escribiendo una colección de historias cortas. Realmente fue lo que yo escogí para mi proyecto. Y una de las cosas que más me da miedo es una página en blanco. La verdad, no es el empezar a escribir todas las historias, pero realmente es el empezar a escribir una historia desde el principio. Entonces, tú como autora, ¿cómo me recomiendas, o tú misma, cómo combates ese miedo de una página en blanco? Ajá. Pues esperar a que te llegue la idea, el motivo, o que te toque ese algo que quiere ser contado. Yo funciono de esa manera, o sea, yo no puedo funcionar demasiado, lo he hecho, no te puedo decir que no, lo he hecho. Como dicen por ahí, o decimos en el medio literario, escribir por encargo. Puede hacerse, pero no es lo que a mí me encanta, porque es ahí donde me meto en problemas, donde, claro. Ay Dios, ¿y ahora qué escribo? ¿No? ¿Y cómo empiezo a escribir? Casi todo lo que yo escribo ha sido porque quiero decirlo, porque mi espíritu, porque mi alma, porque mi corazón quiere decir eso, y entonces pues lo tengo ahí. Solamente es sentarte y esperar a que empiece a fluir, ¿no? Y que te llegue la forma de escribirlo. Yo te recomiendo que no desees o no quieras que a la primera que te sientas te salga el cuento bien. Eso no va a suceder nunca. Siempre debes después de escribir, o sea, tú siéntate y escribe lo que te salga en ese momento. Después viene el trabajo de corrección, que es ahí donde ya comienza la literatura a pulirse, ¿no? Y a hacer realmente literatura. O sea, hay veces que la gente se sienta y escribe algo y siente que eso ya es no, o sea, trabájalo, porque la literatura es literatura por algo. Claro. La literatura tiene que decirte algo bellamente, si no, no es literatura. ¿Me entiendes? Efectivamente, sí. O sea, cualquier desahogo no es literatura. Tienes que revisar, tienes la obligación. Si pretendes que tu trabajo llegue a otros, tienes que ser respetuoso con esos otros. Sí. Y revisar tu trabajo, corregirte a ti mismo con mucha disciplina y con mucha rigidez, hasta cierto punto, para poder entregar a los lectores un producto digno. Te conté, no sé si te acuerdas muy bien, mi proyecto prácticamente se trata de escribir una colección de historias cortas sobre la lucha por el derecho de las mujeres en México. Entonces, lo que ya empecé a hacer y lo que voy a seguir haciendo es investigar sobre las diferentes épocas y pues qué tipo de lucha estaba forjando la mujer en ese entonces, porque pudo haber sido ya sea por derechos reproductivos, que sí, derechos de voto, claro. Y pero realmente yo en especial como una persona pues joven, por así decirlo. No, joven. No tengo pues realmente joven. Sí, realmente no sé mucho así de primera perspectiva cómo era en ese entonces, o sea, cómo se vivía, realmente cómo se veía esa época en especial. Entonces, no tú como autora y realmente nada más como persona, ¿cómo me recomiendas que me pueda sumergir en esa época? Porque realmente eso... Sí, tienes que leer, hija. Leer mucho. Y yo te recomiendo, por ejemplo, ver películas, pero sobre todo leer. Hay libros donde se describe la forma de vida de esas épocas. Yo tenía un maestro en Sogem muy querido que nos decía, si no saben de algo no lo escriben, porque eso se va a notar, ¿no? ¿Qué puedes hacer cuando no sabes algo? Bueno, él nos recomendaba primero, escriban de lo que sepan, de lo que no. Y si no lo saben, investiguen. Claro. Una forma de solventar eso es investigar lo que tú estás pensando muy bien. Entonces yo te recomiendo pues ir a los libros, a libros de historia, a libros donde se describa la forma de vida de ese tiempo. Como te decía, ver películas te puede ayudar para que sepas, te enteres de cómo. Ahora el Google, todo. Muchas investigaciones también ya se basan en Google, ya está permitido citar páginas serias,
dice, no, eso Sí, está claro, en Wikipedia, No, por claro ejemplo. que no, eso está Pero hay prohibido en la páginas escuela. muy serias de institutos como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del Museo de Antropología, o sea, Claro. sitios del Instituto Cervantes. Hay instituciones serias, universidades serias, que tienen sus páginas y que tienen sus bibliotecas abiertas. La UNAM la puedes consultar en línea, Ah, la biblioteca de la UNAM. perfecto. Ya muchos de los libros de la UNAM están digitalizados. Los puedes consultar estando acá, desde acá. Ujú. Entonces, así como hay muchas escuelas Eso le va a gustar y universidades que tienen ya sus bibliotecas digitalmente preparadas y abiertas para que por internet Sí, puedas acceder a ellas. perfecto. Entonces, genial. investigar, empaparte para que puedan tus historias ser creíbles. Ujú, Ujú. claro. Ser creíbles y el lector Poder lo saber. amarres, o sea, una historia amarra al Sí. lector cuando es creíble. Claro. Si no, un buen lector se da cuenta y dice, No sabe. Sí. Y bueno, en base de preguntas de escritura, la última nada más es relacionada con el libro realmente. Como ya te había dicho, las historias tienen perspectivas muy diferentes, son personas muy diferentes en cada historia. Entonces, en esa diferencia, tú como escritora tienes que encontrar como un punto medio, ¿no? Para que puedan ser, para que la colección de historias pues sea buena, ¿no? Después de todo. claro, sí. Por ejemplo, este libro de Sala de Esperas, se procura, siempre procuramos que los libros tengan una unidad. Tú estás aludiendo a la unidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, el libro se llama Sala de Esperas porque todos los personajes de las historias que hay aquí esperan algo que no siempre es tangible o material. Sí. Puede ser una esperanza en un suceso, en un hallazgo, en un sentimiento, en ser feliz. Por ejemplo, yo puedo esperar ser feliz, ¿no? Claro. O esperar a alguien, esperar que llegue alguien a quien yo pueda amar, o X. O sea, pero todos los personajes de estas historias esperan algo, por eso yo le puse Sala de Esperas. No de espera, que es distinto y que nos remite a un hospital de Sí. esperas, porque además son muchas esperas. Ajá. A lo largo de la vida todos esperamos siempre algo, nos la pasamos esperando algo todo el tiempo. Sí. ¿A poco? Claro. Yo espero terminar la secundaria para comenzar la preparatoria. Yo espero pasar este examen para poderme ir de vacaciones con mi familia. Claro. Yo espero que el chico que me gusta me vea. Y así todo, o sea, todo, siempre estamos esperando algo. La vida es una sala de esperas, de hecho. Entonces, bueno, ya desde ese punto de vista podemos decir que todas las historias que hay aquí caben, ¿no? Claro. Entonces, nada más se trata de encontrar una característica. Encontrar un hilo conductor que las haga, que las haga cohesionarse de alguna manera, que el lector tiene que encontrar y dar cuenta también de ello, ¿no? Porque no todo se lo vamos a dar al lector hecho, pero es Claro. parte del chiste Sí. y del disfrute de un lector decir, por esto, ya sí, Entendí. ya caigo. Claro. Y bueno, ya cambiando de tema un poco, algunas de las historias que escribiste, o sea, tanto Zapato en la pared, el diploma de Margarita, incluso la oscura metamorfosis de las mariposas, tocan en temas que se relacionan con problemas de igualdad de género. Y entonces, primero que nada, ¿qué te inspiró para escribir estos eventos? Y también segundo, ¿cómo te enteraste de ellos? Ok, sí, estas historias que acabas de mencionar en particular nacieron de hechos reales. Esos personajes existieron o existen en la vida real. Por ejemplo, el diploma de Margarita nació de una noticia que yo vi del CONAFE hace muchos años, del Consejo Nacional para el Fomento de la Educación en México, donde narraban cómo una indígena, que es Margarita aquí, que su nombre real era Margarita Manuel Miguel, no sé si todavía viva, había pasado por ese vía crucis que se describe en la historia,
por conseguir un apoyo médico para su niña enferma, y al final lo único que le dieron fue un diploma para que saliera en la foto con el representante del gobierno, y pareciera que la estaba ayudando, pero en realidad solo le estaba dando un papel firmado que no le servía de nada. La oscura metamorfosis de las mariposas, también ese personaje existió, no lo conocí yo en la vida real, pero es una persona que yo tenía en ese tiempo agregada en Facebook y que subió su historia a Facebook. Ella estuvo en ese evento de San Andrés Atenco y fue violentada por otra mujer de la policía. Entonces, yo al leer aquello, ella se desahogó en Facebook contando su historia. Yo al leer aquello pues me conmoví mucho, porque creo que de las violencias de las cuales el ser humano es capaz, una de las más cruentas, de las más condenables, es la que ejerce una mujer sobre otra mujer, porque es su mismo género, es un igual a ella, y no compadecerte de tu igual es algo muy fuerte para mí. Entonces me pegó mucho y a raíz de eso que leí, nació esa historia. Sí. La otra que mencionas, la del zapato de la pared, esa historia también, a esa personaje sí la conocí, no es mi amiga, nunca le hablé, pero esa historia nació de una vez que yo acompañé a Marco fuimos en la Ciudad de México, ahí a una zona muy difícil que es por las calles de Lecumberri, que es una zona muy de las difíciles de la Ciudad de México. Él tenía que hacer, mi esposo, algo por ahí, y entonces me dijo, yo voy y tú quédate en el carro, ahorita vengo. Y yo me quedé ahí en el carro estacionado, y desde el carro estacionado yo vi todo aquello que ves en la historia. Lo vi así como sucedió, y también me conmovió mucho, porque luego pensamos que las prostitutas, por ser prostitutas, no tienen sentimientos, y sí tienen. Y yo vi todo ese, en los gestos de la mujer, en sus actitudes, vi su sufrimiento al vivir lo que estaba viviendo. Y también me conmovió mucho, llegué inmediatamente a mi casa a escribir el cuento. Entonces las historias, los cuentos que ves en este libro, pues la mayoría nacieron de hechos reales, ya sea que me enteré de ellos por las noticias o porque los vi directamente, fui testigo como él en ese caso, o porque me lo encontré por ahí en algún sitio de las redes sociales, pero son personajes que existen en la vida, o sea, seres que vivieron eso y que uno trata de sacar a la luz porque la mayoría no lo ve. Son historias que se quedan ahí, ¿no? En la invisibilidad de la vida cotidiana, y que pues yo de pronto siento que eso hay que decirlo. Claro, sí, pues sí, o sea, el poder de la pluma, ¿no? Siguiendo con el tema de la mujer, ¿tú como una mujer mexicana crees que las mujeres son oprimidas en esa sociedad? ¿En la sociedad mexicana? Sí. Sí, todavía hay represión, todavía hay discriminación por ser mujer. Sí. A pesar de que las mujeres han librado una lucha histórica que data más o menos de principios del siglo XIX, se han conseguido muchas cosas, el voto, por ejemplo, muchas cosas, pero todavía hay batalla que librar. Esto es un proceso histórico y va a ser muy largo. No se puede esperar que sea rápido si consideramos que la sociedad patriarcal, que es la que desde antiguamente, desde principios de la historia, hace muchos siglos que comenzó esto, exacto, pues es muy antigua. Entonces, del siglo XIX para acá es nada. Si tomamos en cuenta eso, la vida de la sociedad patriarcal contra el inicio de la lucha de la mujer en el mundo por recuperar derechos y dignidad, es nada todavía, es muy poquito. Entonces es un proceso en el cual todavía faltan muchas cosas, en el cual todavía
se están por conseguir cosas en las cuales incluso a veces de pronto la lucha se va por caminos equivocados, pero que hay que ir corrigiendo, ¿no? Uh-huh. Y pues que hay que tener paciencia, y muchas de esas cosas, no todas las que en algún momento luchamos por algún derecho de la mujer, las vamos a ver. O sea, las mujeres que iniciaron en el siglo XIX la lucha no están ahorita bien, no están viendo, o tal vez sí, quién sabe, pero físicamente no están viendo parte de lo que consiguieron ellas, ¿no? Uno lucha por uno, pero más bien pensando en los otros. Claro. ¿No? Sí, son procesos muy largos. Claro, es un proceso que pide cambio cultural. Claro, pero sí hay discriminación. En México, por ejemplo, una mujer gana menos que un hombre en un puesto igual. 30% menos. Ajá. Y es discriminada en muchos sentidos, no se le da, hay mujeres a las que no les dan el tiempo, por ejemplo, para vivir su embarazo, su bebé, cuando tienen su bebé, cuando nacen en el trabajo. Hay varias cosas todavía que simplemente la violencia, o sea, la violencia tan cruenta que hay contra la mujer ahorita en México, en todo el mundo, pero estamos hablando en particular de México. Uh-huh. Las muertes en Ciudad Juárez, las muertas del Estado de México, que son muchísimas también, uh-huh. Las muertas de Chiapas, o sea, en muchos lados de la República hay muchas muertes. Digo, las de Ciudad Juárez se ha convertido en un ícono internacional debido a la gravedad de la situación y a la cantidad de mujeres muertas, pero eso mismo es una muestra fehaciente e indiscutible de que la mujer es violentada y es agredida y es discriminada, siendo considerada un objeto del gusto del hombre, y después puede ser, ya que satisfizo sus deseos, puede ser asesinada porque no vale. O sea, es la muestra más fehaciente de la grave situación de la mujer en México. No podemos decir que en México no es. Porque claro que existe. Claro. O sea, México hasta hoy en día es el país número 1 en feminicidios en países que no están en guerra. Así es. Y, claro, eso es tristísimo y es gravísimo. Y no puede ser invisibilizado. No, creo que no. Tenemos que verlo y tenemos que saberlo para precisamente seguir luchando porque eso no exista, porque esa violencia no exista, aunque a las mujeres que luchemos por ello no nos toque verlo cuando se recupere. Claro, porque el hecho de que a ti no te haya tocado vivir eso no significa que no exista. Así es. Y hay gente que le cuesta entender eso. Así es. Y pues sí. Y que entender que un día te puede suceder. Claro. Creemos siempre que estamos como por encima de las cosas y no es verdad, ¿no? Sí. Todos somos susceptibles y vulnerables. Sí, eso de hecho me lleva a mi siguiente pregunta, porque hay muchas mujeres que se niegan a aceptar que hay violencia contra su género. Hay muchas mujeres que son ignorantes a cosas que pueden afectarlas directamente a ellas. Y o sea, ¿tú por qué piensas que hay ignorancia de esas mujeres? Porque no nos queremos enterar de las cosas que nos hacen daño, que nos molestan. Y porque también hay un ocultamiento por parte de los medios de información, por parte del gobierno. Las cifras que el gobierno nos presenta son totalmente fuera de realidad. Te lo digo yo, que estuve trabajando 3 años en la Policía Federal Preventiva, y es donde te das cuenta de muchas cosas. Y hay un ocultamiento de la gravedad de las situaciones para que la gente pues no lo vea y no le dé importancia, y pues la gente que está en el gobierno y que debería ocuparse de esas cosas pueda seguir pasándosela bien de vacaciones en Londres, en Canadá, en París, claro, gastándose el dinero del pueblo y no haciendo su trabajo. Claro. Esa es una de las principales razones. Uh-huh. Y bueno, pues ya mi última pregunta de la entrevista. Como una escritora mexicana, ¿qué voces femeninas crees que faltan en la literatura? ¿Faltan? O que no son muy representadas, por así decirlo. Ok. Pues precisamente todas las mujeres que son violentadas, de alguna manera.
no solo sexualmente, sino por ejemplo laboralmente o humanamente. Hay mucha discriminación, por ejemplo, todavía contra las indígenas. Claro. Cotidiana, y es una discriminación cotidiana que incluso no es nada más por parte del hombre, sino también de otras mujeres, ¿no? Que ven menos a las indígenas, las ven como poco valiosas, como, ay, es una india. Sí, eso ya no solo lleva discriminación de género, también lleva racismo, ¿no? Exacto. Las ancianas, o sea, los ancianos y las ancianas están muy desvalorizados ahorita también en México. Antes eran símbolo de sabiduría, eran respetados por César, y ahora no hay un respeto para ellos, ahora hasta los golpean. El otro día estaba yo viendo en el internet, en el video donde un hombre golpea a un anciano en un estacionamiento porque le reclama de que se estaciona en un lugar para discapacitados. Entonces dices, Dios mío, o sea, ya no hay respeto para los ancianos, ya no hay respeto para las mujeres, ya no hay respeto para los niños. ¿Qué va a pasar con este mundo? Las mujeres, el hombre nace de las mujeres, de donde nace la vida. Los niños son el futuro del mundo y los ancianos son la sabiduría que debería guiar ese camino. Si a esas tres personas no se les respeta, ¿qué va a pasar con el mundo? Yo veo todo esto como un suicidio, como una autodestrucción. O sea, no cuido a mis mujeres, no cuido a mis niños y no cuido a mis ancianos, pues me quiero morir, ¿no? Es como un suicidio del mundo, no sé qué está pasando, un suicidio mundial. Sí. No cuidamos a los seres de quienes deberíamos agarrarnos para continuar sobreviviendo y asegurar la pervivencia de la Tierra. Entonces, pues quién sabe qué pretendemos los humanos de pronto, ¿no? Yo también me pregunto lo mismo a veces. Y bueno, muchas gracias. Fue un placer, de verdad. Muchísimas gracias.